Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del verso 35 al verso 45. Quiero que meditemos y pensemos en este relato. Dice la palabra del Señor: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Lo primero que tenemos que analizar es la petición de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ellos querían un lugar especial, un puesto especial en el reino de Jesucristo. Ellos tenían un concepto o una idea muy diferente del reino de Cristo en sus mentes. Ellos estaban mirando el reino de Dios de la misma forma que se establece en los reinos humanos. Y este es el primer error que tenemos que reconocer y que nosotros tenemos que erradicar de nuestras mentes y de nuestras vidas. El reino de Dios es muy diferente a este mundo, a los gobiernos de este mundo. El Señor más adelante va a explicar un poco de eso, pero primero nosotros tenemos que entender que esta es la razón por la cual el primer rey de Israel tuvo tantos problemas. Recordarán que el Señor gobernaba en la antigüedad en una especie de teocracia, es decir, Dios gobernaba directamente al pueblo y lo hacía por medio de sus profetas o sus jueces. Pero llegado un momento, el pueblo de Israel comenzó a mirar que las naciones que les rodeaban tenían reyes, y ellos comenzaron a pedir un rey como las naciones vecinas. Entonces desecharon a Samuel, pero cuando Samuel fue con Dios, Dios le dijo: no te pese, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Esto trajo consecuencias muy notorias en el pueblo de Israel. Dios les dio un rey conforme ellos habían pedido, de acuerdo a las características y cualidades que habían observado en las naciones vecinas. Sin embargo, este rey con el tiempo fracasó en su tarea, en su gobierno, y Dios lo desechó. Y hablamos del rey Saúl. Luego Dios les provee un rey diferente, que no cumple con las expectativas humanas, que no cumple con las características o los requisitos establecidos por el mundo en el cual vivía. Les da un rey que es muy pequeño de estatura, un rey que aparenta debilidad, que es prácticamente un muchacho, cuando en aquellos tiempos se esperaba de los reyes que fueran personas imponentes, grandes en estatura, hasta podemos decir, mientras más mal encarados o más toscos en su porte, eran más apetecibles para liderar a las naciones. David no cumplía con esa característica, era totalmente contrario a ello, era un muchacho de un bello semblante, así que se burlaban de él, no creían que pudiera cumplir con las expectativas que se esperaba de un rey. De hecho, cuando enfrenta a Goliat, recordarán la historia, David se probó la armadura de Saúl, intentó caminar con ella y dice la escritura que se caía. Esto parecía algo gracioso porque se iba a enfrentar al gigante, al guerrero más sobresaliente de los filisteos, al que todos le tenían temor,
y él ni siquiera podía caminar con una armadura. Y él fue a enfrentar a Goliat de una forma muy peculiar. Él fue con su honda y con piedras a pelear con un guerrero que tenía armadura, casco y espada. Y él con esta piedra y con esta honda venció a su oponente Goliat. Contra todo pronóstico, contra todas las expectativas, el Señor establece un rey que dice en la Escritura conforme a su corazón, pero no conforme a la visión de las personas o del tiempo en que estaban viviendo. Inclusive el Señor le enseña al profeta y le dice, no mires lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está en su exterior, pero Dios mira al corazón. Entonces el reino de Dios tiene que ver con el corazón, y no tiene que ver con la imagen, sino tiene que ver con lo que está dentro de nosotros. Y cuando Dios nos habla al corazón. Por eso cuando el Señor discutía con los escribas y fariseos y ellos decían algo, la Escritura menciona que Él, conociendo los pensamientos de ellos, y Él hablaba o respondía a su corazón más que a sus palabras. De hecho, en muchas ocasiones ignoró sus palabras y respondió a sus verdaderas intenciones, que eran intenciones ocultas. Entonces Dios nos enseña, en primer lugar, que su reino es un reino espiritual. Es un reino que tiene que ver con el corazón, que no tiene que ver con la imagen, que no tiene que ver con los paradigmas o los estereotipos de este mundo y de esta sociedad. Por lo que es lo primero que tenemos que aprender. Mis queridos hermanos, no nos dejemos seducir, deslumbrar por las cosas de esta vida, por las cosas de este mundo. Siempre busquemos a Dios en lo secreto, en lo íntimo, en lo profundo. Lo público debe fluir como consecuencia de lo secreto. Dice la Escritura que cuando oremos a Dios debemos hacerlo en lo secreto. Y Dios, que ve en lo secreto, nos recompensará en público. Pero esa es la dinámica del reino de Dios. Es un reino espiritual, un reino que tiene que ver con el corazón, con las cosas internas, con lo que no se ve, pero que se refleja y tiene repercusiones en nuestra vida pública, en nuestra vida social y en todos los ámbitos que nosotros podamos vivir.